Hola de nuevo, les habla Bernardo Eng, soy médico, psiquiatra y profesor de la Universidad de California en San Diego. Con mucho gusto de estar trabajando de nuevo con el equipo de trabajo de Ryan Carnahan, farmacólogo y epidemiólogo psiquiátrico de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Iowa. Este video es un complemento a nuestra serie original. Tiene la intención de orientar sobre actualizaciones realizadas en las regulaciones que corresponden al uso de medicamentos antipsicóticos para personas que residen en instituciones para ancianos en los Estados Unidos. El 25 de noviembre del 2014, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, o CMS, publicaron una revisión del Manual de Operaciones del Estado, apéndice PP, en referencia a la Guía para Inspectores de Centros de Atención a Largo Plazo. Varias de estas revisiones son aplicables al cuidado de residentes con demencia. El propósito de este video es repasar los cambios relacionados con el uso de fármacos antipsicóticos en residentes de instituciones para ancianos con diagnóstico de demencia. Ofrecer servicios de atención consistentes con esta guía es importante por varias razones. En primer lugar, es importante para asegurar cuidados de salud de calidad para los residentes. Pero también es importante porque se utiliza como un medio para medir la calidad de servicios de los centros donde se atienden a personas mayores, dándoles una puntuación en comparación con otros centros. Y en caso de deficiencias, hacerlos acreedores a multas o citatorios. Debo aclarar que no voy a repasar los cambios propuestos por la CMS en julio del 2015, que incluyen una importante actualización de las regulaciones para instituciones de atención de personas mayores. Al momento de esta grabación, estas reglas solo son propuestas sujetas a comentarios y revisiones antes de ser prolongadas. Por lo tanto, la actualización de estas regulaciones está por venir. En general, los nuevos lineamientos de esta guía para inspectores sobre el uso de medicamentos antipsicóticos en la atención de pacientes con demencia es muy coherente con los enfoques que recomendamos en nuestras conferencias y fuentes de información. Estos lineamientos hacen hincapié en la importancia de evaluar a fondo las causas de los síntomas conductuales y psiquiátricos de la demencia, así como en el uso de abordajes individualizados centrados en la persona, para controlar estos síntomas sin medicamentos. Algunas de las estrategias de atención centradas en la persona que se destacan incluyen: eliminación de los factores desencadenantes de reacciones negativas, modificaciones del ambiente, introducción de actividades personalizadas significativas y agradables, adaptación del cuidado para que coincida con las preferencias de los residentes, y finalmente, asegurarse que la atención directa sea proporcionada por personal familiarizado con las necesidades y gustos de los residentes. La guía ofrece una excelente revisión general de los diversos factores que pueden contribuir a los síntomas conductuales y psiquiátricos de la demencia. Y es un material muy recomendable para aquellos que cuidan de personas con demencia. En concreto, establece que los antipsicóticos deben ser considerados en pacientes con demencia solo después de que las causas físicas, funcionales, psicológicas, emocionales, psiquiátricas, sociales y ambientales de los síntomas conductuales y psiquiátricos hayan sido identificadas y abordadas. Los síntomas pueden deberse a un problema médico, a efectos secundarios de un medicamento, a factores de estrés ambiental o psicológicos
y deben ser tratados cuando persisten a pesar de los abordajes no medicamentosos. En esencia, esta guía trata de evitar el uso de fármacos antipsicóticos en los casos que pueden resolverse mediante la eliminación de las causas o mediante el uso de intervenciones de menor riesgo. Esta guía también incluye cambios en los criterios utilizados por los inspectores para determinar si los antipsicóticos son apropiados o inapropiados para un residente en este tipo de instituciones. La orientación general actual es más restrictiva que la anterior, por lo que consideramos importante proporcionar una revisión de nuestras pautas de decisión clínica con la intención de lograr congruencia con la nueva normatividad. Las nuevas versiones de las guías de bolsillo sobre el uso de fármacos antipsicóticos están ahora disponibles en este sitio web. Se puede pedir también copias laminadas de estas guías actualizadas y la aplicación del dispositivo móvil en este sitio se ha actualizado para reflejar la nueva normativa. En este resumen me enfocaré en el uso de fármacos antipsicóticos en pacientes con demencia. Sin embargo, hay una serie de enfermedades diferentes que pueden justificar el uso de antipsicóticos. Estas incluyen condiciones de salud mental y otro tipo de condiciones que producen síntomas psicóticos, como trastornos del estado de ánimo graves, psicosis relacionadas con ciertas condiciones médicas o sus tratamientos, como las que se producen en el estado de delirio, el trastorno de Tourette, u otras enfermedades como la enfermedad de Huntington, u otras condiciones como el hipo, la náusea y el vómito relacionados con cáncer o con la quimioterapia. Se ha actualizado el conjunto de criterios específicos necesarios para justificar el uso adecuado de los medicamentos antipsicóticos e incluyen el impacto de estas condiciones mentales, así como el nivel de peligrosidad para el mismo paciente o para aquellos a su alrededor, que en breve discutiré bajo estos nuevos criterios con más detalle. En los casos de demencia sin la coexistencia de alguna de estas condiciones mentales, los síntomas potencialmente apropiados para el uso de antipsicóticos no están tan claramente señalados como en la normativa anterior. Con base en la información contextual que se proporciona, sin embargo, creo que los objetivos de tratamiento potencialmente apropiados permanecen esencialmente sin cambios. Las alucinaciones, las ideas delirantes y el comportamiento agresivo son los síntomas que parecen más propensos a cumplir apropiadamente con los nuevos criterios. Aún sin considerar estos nuevos criterios, podemos considerar que estos son los síntomas más adecuados para el uso de fármacos antipsicóticos en personas con demencia. Estos concuerdan con los síntomas típicos dirigidos en los ensayos clínicos y es más probable justificar su uso considerando los riesgos de estos fármacos. Algunos de los cambios más notables en esta guía, en mi opinión, son los criterios que se refieren a cómo el impacto de un síntoma se utiliza para justificar el uso de medicamentos antipsicóticos. Los viejos criterios permitían el uso de antipsicóticos cuando los síntomas presentaban un peligro para el paciente o para otros, o si los síntomas causaban que el paciente experimentara angustia inconsolable, causaban una disminución significativa del funcionamiento o dificultad sustancial para aceptar la atención necesaria de parte de su cuidador. Los nuevos criterios son muy diferentes, en particular porque ya no incluyen esta segunda categoría: el malestar por angustia inconsolable, la disminución en el funcionamiento
y la dificultad para recibir la atención necesaria de los cuidadores ya no forman parte de los criterios. Es decir, el criterio básico para el uso de fármacos antipsicóticos es que los síntomas deben presentar o representar un peligro para el mismo residente o para los demás. Pero no es suficiente para justificar el uso de antipsicóticos de acuerdo con la nueva guía para las notificaciones F329, que se refiere a los medicamentos innecesarios. Además, los síntomas deben cumplir uno de dos criterios adicionales. La primera opción es que los síntomas se deban a manía o psicosis. La manía se presenta con personas que tienen un trastorno bipolar, un trastorno del estado de ánimo importante cuyo curso por lo general comienza en la edad adulta temprana. La manía se caracteriza por síntomas tales como un aumento de energía, irritabilidad, discurso rápido, poca necesidad de dormir, grandiosidad o excesiva confianza en sí mismo, impulsividad, conductas arriesgadas y en algunos casos psicosis. Algunos de estos síntomas pueden ocurrir en personas con demencia y sin antecedentes de trastorno bipolar. Esto no significa necesariamente que la persona tenga un trastorno bipolar. Los síntomas maníacos, como el aumento de energía, también pueden ocurrir en otras condiciones, incluyendo el delirium, y pueden ser causadas por ciertos medicamentos como los corticosteroides. La psicosis se ha discutido previamente. Por lo general, se refiere a ideas delirantes o alucinaciones. Las ideas delirantes se refieren a la fijación de ideas falsas. A menudo el contenido es paranoide. Por ejemplo, la idea de que alguien quiere hacerle daño a la persona, que su cónyuge le es infiel o que la gente le roba o le esconde las cosas. Las alucinaciones, por otro lado, son percepciones que parecen reales para la persona, pero que no se basan en estímulos reales, como escuchar voces o ver personas que no existen. Es, por supuesto, importante determinar que éstas no sean reales o que no sean solamente malinterpretaciones del entorno que se deban a problemas sensoriales. Por ejemplo, las alucinaciones y las ideas delirantes pueden ser diagnosticadas en personas con cataratas u otros problemas visuales, porque contribuyen a errores de percepción de las cosas en el entorno. Si el fármaco antipsicótico no se está utilizando para manía o psicosis, sino para el comportamiento agresivo secundario a agitación, entonces los criterios establecen que las intervenciones conductuales deben haberse intentado e incluido en el plan de tratamiento. El principio es que estas intervenciones se hayan intentado y documentado y que no hayan tenido éxito en el alivio de los peligros para el residente o para los demás. De la misma manera, estas intervenciones conductuales deben continuar, incluso una vez que se haya iniciado el uso de medicamentos. Y también se deben documentar los intentos razonables para disminuir la dosis o interrumpir el uso del fármaco antipsicótico. Esto dentro del plan de tratamiento debe realizarse con el apoyo de las intervenciones conductuales. La interpretación de que si un síntoma es peligroso para el residente o para los demás está claro en algunos casos, pero no en todos los casos. Un residente que agrede físicamente de manera regular a quienes lo cuidan o a otros residentes es claramente peligroso para los demás. Incluso, en esos casos, es importante tratar de identificar y abordar las causas subyacentes. Por ejemplo, si lo que está sucediendo es que el paciente tiene dolor cuando se le proporcionan los cuidados.
Pero el uso de medicamentos antipsicóticos puede justificarse si otras intervenciones no tienen éxito en la reducción del comportamiento agresivo. Las amenazas verbales, tales como gritarle a los demás y amenazarles con hacerles daño, también podrían ser consideradas peligrosas para los demás, incluso si aún no ha habido daño físico real, suponiendo que sí hay un riesgo legítimo. Estas son tal vez menos evidentes, pero de acuerdo al Código Sanitario, en general, consideran que las amenazas de daño son suficientes para obligar al tratamiento psiquiátrico involuntario a una persona que sufre de una enfermedad mental, debido a que estas amenazas demuestran un peligro para los demás. Yo esperaría que la misma interpretación se aplicara aquí. Un síntoma podría ser considerado peligroso para el residente bajo una serie de circunstancias, ya sea en casos de autodaño directo o en caso de que este síntoma interfiera con los cuidados básicos necesarios para el bienestar del residente o con el logro de los objetivos del tratamiento. La idea delirante de que la comida está envenenada, como la experimentada por la señora Klein en nuestros videos anteriores, que hace que la paciente no coma, puede causar daño si conduce a la inanición. Así que creo que un fármaco antipsicótico podría estar justificado. Los delirios también pueden dar lugar a intentos de fuga de una institución, como la residente que piensa que dejó solos a sus niños y necesita ir a buscarlos porque están en peligro. Si la fuga es una posibilidad real que pudiera causar daño a los residentes, el uso de medicamentos antipsicóticos pudiera estar justificado. Las lesiones autoinfligidas también podrían ocurrir. Por ejemplo, los residentes pueden tener ideas delirantes de que están infestados de pequeños organismos como piojos o gusanos, rascarse hasta el punto de lesionarse al tratar de eliminarlos, y después continuar rascándose hasta empeorar la herida. Un fármaco antipsicótico puede estar justificado en este caso. También creo que hay zonas grises en la guía, así es que espero que se empleen estándares razonables en cada caso cuando los inspectores evalúen el uso de medicamentos. Las guías revisadas para las notificaciones sobre la calidad del cuidado de la demencia, bajo la etiqueta F309, describe al paciente que mencioné antes, ese paciente que tiene angustia emocional persistente y que es inconsolable porque tiene la idea delirante aterradora de que dejó a sus niños solos y están en peligro. En la descripción, esta idea delirante no respondió a los intentos del personal y de los familiares de ayudarle a vencer ese miedo. En este ejemplo, no se describe un comportamiento específico que la colocara a ella o a otros en peligro, a pesar de que podrían potencialmente derivarse comportamientos peligrosos como resultado de esta idea delirante. A pesar de la falta de descripción de condiciones peligrosas específicas, la guía dice que el uso de un medicamento antipsicótico podría estar justificado. Para mí, esto suena como un ejemplo de la grave y persistente angustia que resulta de la idea delirante, y mi opinión personal es que un fármaco antipsicótico puede estar justificado para tratar de aliviar el sufrimiento de esta paciente, inclusive si no ha habido aún daño físico obvio como resultado. El equipo de la Universidad de Iowa ha hablado con los inspectores sobre esto y el resultado ha sido de que el daño psicosocial como consecuencia de estos síntomas persistentes
podría ser utilizado como una justificación para el uso de antipsicóticos cuando otras intervenciones fallan, aun cuando la posibilidad de daño físico no está clara. Hicieron hincapié en que la documentación exhaustiva es la clave en sus evaluaciones de si un antipsicótico estaba o no estaba justificado. En contraste, también hay casos en los que las personas con demencia experimentan alucinaciones o ideas delirantes que no son particularmente inquietantes para ellos. En estos casos realmente no hay razón para tratarlos, ya que no son angustiantes. La desconexión entre la percepción del paciente y lo que otros perciben como realidad también es muy común conforme la demencia evoluciona, y esto no debe de ser mal interpretado como un pensamiento delirante que necesita tratamiento con un medicamento antipsicótico. Mejores resultados se obtienen cuando quienes cuidan al paciente no contradicen a la persona con demencia y le proporcionan un reforzamiento positivo o una distracción. Si es necesario, en lugar de desafiar la percepción del individuo de la realidad, que puede conducir a angustia y conflicto. Otro aspecto complicado de la nueva normativa es que estos mismos criterios de impacto de los síntomas también parecen aplicarse al uso de fármacos antipsicóticos en personas con enfermedades mentales graves y persistentes, u otras indicaciones en las que los antipsicóticos son parte del tratamiento estándar. Exigir que las personas con esquizofrenia, por ejemplo, exhiban comportamientos que sean peligrosos para ellos mismos o para los demás, con el fin de seguir recibiendo los antipsicóticos que puedan haber recibido la mayor parte de sus vidas, podría exponer a estos individuos a importante sufrimiento innecesario. Las recaídas de la psicosis esquizofrénica aguda pueden ser devastadoras. Si una persona con esquizofrenia está estable en su régimen de medicamentos actual y no tiene efectos secundarios significativos, entonces es difícil pensar en disminuir o suspenderlo para probar si van a recaer o no. Esta es una condición crónica para la que se ha demostrado que el tratamiento antipsicótico a largo plazo reduce la posibilidad de recaídas. Por el contrario, los síntomas psicóticos en la demencia a menudo se resuelven con el tiempo, de modo que un antipsicótico no proporciona beneficios adicionales y solo pone a la persona en riesgo de efectos secundarios. Datos en el historial médico de largo plazo podrían ayudar a justificar el uso de fármacos. En la esquizofrenia, diferente a cualquier otro estado psicótico agudo ocurrido en el pasado, en el que la persona fuera peligrosa para sí misma o para otros, apoyaría la idea de que suspender el medicamento puede conducir a resultados peligrosos. Una consideración son los datos que sugieren, conforme las personas con esquizofrenia envejecen, la misma dosis puede conducir a mayores niveles en la sangre debido a los cambios en el metabolismo y la eliminación de medicamentos asociados a la edad. La reducción gradual de la dosis puede justificarse en algunos de estos pacientes dados estos cambios. Sin embargo, les aconsejo que las dosis se reduzcan muy lentamente en casi todos los casos con el fin de reducir el riesgo de recaídas. La meta de eliminar completamente los fármacos antipsicóticos en la mayoría de los pacientes con esquizofrenia no es realista. Se hicieron ligeras modificaciones en el lenguaje de la guía que describe los objetivos inapropiados del tratamiento antipsicótico. Aunque el mensaje sigue siendo esencialmente el mismo, los nuevos criterios se muestran en color naranja en esta diapositiva. El insomnio se agregó a la lista.
Los antipsicóticos se recetan de más para el insomnio, en mi opinión, sobre todo la quetiapina en dosis baja. La alteración del ritmo circadiano es común en la demencia, pero a menudo los residentes que están despiertos en la noche pueden seguir estándolo en lugar de tratar de usar un medicamento para hacerlos dormir bajo cierto horario. Esta es la ventaja de contar con personal las 24 horas en los hogares de ancianos. Lo que puede resultar más difícil si es la familia quien le ofrece la atención en el hogar. Otra adición a la lista de indicaciones inapropiadas es la tristeza o el llanto, que no estén relacionados con la depresión u otro trastorno psiquiátrico. Supongo que esto se añadió para que las emociones humanas normales, no patológicas, no se utilicen como justificación para administrarle a una persona un medicamento innecesario. Si la tristeza o llanto es persistente y se deriva de un trastorno depresivo mayor o de una ansiedad severa, entonces los tratamientos conductuales y posiblemente los tratamientos medicamentosos para la depresión mayor o para la ansiedad generalizada pueden estar justificados. Si se relaciona con delirium, entonces eso puede cambiar el resultado de la evaluación. Hay otros cambios importantes en esta guía. Ya he mencionado el primero, que otras causas del comportamiento deben ser descartadas y los síntomas deben ser persistentes para justificar el uso de los antipsicóticos. Un incidente aislado puede justificar un tratamiento de emergencia, pero no justifica el uso a largo plazo de un antipsicótico. También he mencionado que se espera que las intervenciones conductuales no farmacológicas sean implementadas y sean incluidas en el plan de tratamiento, debiendo ser puestas en práctica antes de usar un fármaco antipsicótico para los síntomas persistentes. Estas deben de continuar incluso si se utiliza un medicamento, con el objetivo de reducir y finalmente eliminar el uso del antipsicótico. La nueva guía también destaca que cualquier uso de emergencia de los antipsicóticos debe conducir a una evaluación interdisciplinaria en un plazo de 7 días. El propósito de esta evaluación es para explorar a fondo las posibles causas de los síntomas que conduzcan al uso de antipsicóticos, para actualizar el plan de atención, según sea necesario, y para asegurar que los antipsicóticos no se mantengan a largo plazo para los problemas que no sean persistentes o que puedan abordarse con el uso de otras intervenciones. Por último, la nueva guía destaca la necesidad de evaluar el uso de los fármacos antipsicóticos en los pacientes que están recibiendo uno de ellos, desde el momento en que ingresan a la institución. Esta debe llevarse a cabo en la evaluación inicial del conjunto mínimo de datos a más tardar a 2 semanas de su ingreso. Un buen historial médico puede, con suerte, ayudar a determinar si el uso de un antipsicótico sigue estando justificado, o si puede ser el momento de considerar una reducción gradual de la dosis o la suspensión completa del medicamento. Me gustaría retroceder un momento y considerar esta guía en el contexto más amplio de atención a las personas con demencia. Los principios generales descritos en esta guía son completamente consistentes con las mejores prácticas que se espera se apliquen en cualquier ámbito del cuidado médico, no solo en los hogares e instituciones para ancianos. Sin embargo, tengo algunas reservas sobre el requisito de que una persona tenga que ser peligrosa para sí misma o para los demás, para justificar el uso de los medicamentos antipsicóticos.
Soy consciente, junto con el equipo de trabajo de la Universidad de Iowa, de que este requisito puede ayudar a reducir el uso innecesario de estos medicamentos y que los efectos secundarios de estos medicamentos son de gran preocupación. También creemos que estos medicamentos pueden ser primeras opciones más seguras en muchos casos, como el acetaminofén si el dolor pudiera estar contribuyendo a la angustia. Los antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, también pueden ser útiles para la agitación. Y prefiero su perfil de seguridad a la de los antipsicóticos para muchos pacientes. Se puede encontrar más información acerca de estos otros medicamentos en nuestra revisión basada en la evidencia sobre el uso de antipsicóticos en la demencia. Sin embargo, un paciente que esté grave y persistentemente angustiado por ideas delirantes o por alucinaciones y para el cual otras intervenciones hayan fallado, puede ser aún un candidato razonable para el uso de antipsicóticos, independientemente de si su seguridad esté claramente comprometida por los síntomas. No me gustaría ver a la gente sufrir innecesariamente debido a tan estrictas regulaciones, por más bien intencionadas que éstas sean. Mi esperanza, al igual que todo el equipo de la Universidad de Iowa, es que en estos casos los inspectores se centren más en el proceso por el cual se decidió que el antipsicótico podría ser útil, así como en la documentación de ese proceso y las razones que le llevaron a esa elección. Los inspectores con los que se ha hablado han avalado que la documentación es clave para determinar si se debe o no emitir un citatorio por uso innecesario de fármacos y que la presencia de peligro físico para el mismo residente o para otros no siempre es necesario para justificar el uso de los antipsicóticos. Si se llevó a cabo una buena evaluación, si se intentaron intervenciones conductuales, si los síntomas fueron graves, persistentes y angustiosos, y la familia o el mismo residente participó en la decisión de probar un medicamento conociendo los riesgos, entonces es difícil cuestionar o argumentar esa selección. Por supuesto que siempre es muy importante asegurarse de que el medicamento sí esté ayudando y que los efectos adversos no sean un problema, en lugar de continuarlo independiente o indefinidamente de su impacto. Los requisitos de reducción gradual de la dosis tampoco pueden ser ignorados simplemente porque un medicamento parezca ser útil, ya que los síntomas pueden aparecer y desaparecer con el tiempo, con o sin medicamento. En última instancia, creo que un buen criterio para decidir si un antipsicótico es la elección correcta para un paciente es si hay pruebas claras de que está mejorando la calidad de vida de ese paciente. Revisión de las guías de bolsillo. Esto nos lleva a la revisión de las guías de bolsillo. Las partes revisadas de las guías de bolsillo tanto para los proveedores de atención directa y los médicos se muestran aquí en los recuadros. Hemos hecho revisiones a la viñeta 4 describiendo las justificaciones para el uso de los fármacos antipsicóticos, así como a las secciones que enlistan las indicaciones apropiadas e inapropiadas. La viñeta 4 destaca los criterios de peligrosidad para sí mismo o para los demás, para los residentes de asilos de ancianos, pero también incluye la opinión de nuestro grupo de estudio de que un fármaco antipsicótico puede ser apropiado en otras situaciones si mejora la calidad general de vida del paciente. Espero que esto haya sido de ayuda en la comprensión de la nueva normatividad para el uso de fármacos antipsicóticos en residentes de instituciones para ancianos con demencia.
Gracias por su atención y gracias por el equipo de Ryan Carnahan de la Universidad de Iowa por permitirme participar nuevamente en estas fuentes de información y educación para atención a los pacientes con demencia. Muchas gracias.